Muy buenos días, queridos hermanos. Les envío un cariñoso saludo, primeramente a nuestros pastores y a todos nuestros hermanos en general, deseando que la bendición de Dios esté con ustedes en este día, que la presencia y la gracia de Dios esté con ustedes y podamos tener un día en la presencia de Dios muy bendecido. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica que está basada en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 15, y dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta es una declaración de Jesús a sus discípulos y es también una declaración para nosotros hoy como discípulos de Él. Él les dice a sus discípulos: si ustedes me aman, como evidencia de su amor hacia mí, debe estar la obediencia. En el Antiguo Testamento, la ley para el pueblo de Israel decía, en el primer mandamiento decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este era el principal mandamiento. Y era el llamado de Dios para su pueblo, para que Él ocupara siempre el primer lugar. Dios debía ocupar en el corazón y como prioridad para el pueblo el primer lugar en su corazón, antes que todo lo demás, antes que la vida, antes que las cosas materiales, antes que todo lo demás debía estar en el corazón el amor hacia Dios. Y el pueblo de Israel vivió, quizás en un principio, eh, la obediencia a Dios era una obediencia sincera, pero con el correr del tiempo ellos se fueron olvidando y fueron cayendo en una rutina, fueron cayendo en una obediencia simplemente eh, por conveniencia o por temor, o simplemente llevar una vida religiosa. Y esto lo denuncia el profeta Isaías eh, firmemente, y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todo lo que hacen, todo lo que ellos hacían y que decían que lo hacían para Dios, simplemente lo hacían de labios, simplemente lo hacían por rutina, simplemente lo hacían por religiosidad, pero su corazón estaba en otro lado, sus prioridades estaban en su egoísmo, en sus cosas, en sus propias vidas, en sus propias familias, en su propia amor a otras cosas. Lo mismo también, seguramente usted estará de acuerdo conmigo, ha pasado con nuestra iglesia a través de la historia, y quizás antes de la pandemia muchos de nosotros estábamos viviendo un evangelio rutinario, una vida religiosa, sin compromiso, sin reflejar ese verdadero amor a Dios que lo dice la palabra, que como prioridad debemos buscar el reino de Dios. Y Él lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y quizás muchos estábamos llevando simplemente una vida religiosa, un amor a Dios simplemente por cumplir, asistiendo a la iglesia, asistiendo a las actividades de nuestra iglesia simplemente por cumplir, pero nuestro corazón estaba en otras cosas, estaba en nuestro trabajo, estaba en nuestro título, estaba en nuestra familia, estaba en el auto, estaba en la casa, estaba en otras cosas, y habíamos dejado a Dios de lado. Y quizás ahora decimos, y yo he escuchado a muchas personas que dicen que pasado esta pandemia, muchos que estaban viviendo esta realidad en sus vidas van a volver a la iglesia, van a servir al Señor, pero nuestro temor es: ¿hasta cuándo va a durar ese amor? El amor que está basado simplemente en un amor por conveniencia, porque hay tres tipos de obediencia: la obediencia por temor, la obediencia por conveniencia y la obediencia por amor. Y muchos quizás sirven a Dios por temor, para no recibir castigo. Y muchos sirven a Dios también por conveniencia, para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere. Pero no hay una obediencia por amor. Y vuelto esta realidad que estamos viviendo, y quizás muchos dicen: cuando volvamos a la normalidad vamos a volver a la iglesia, vamos a volver a hacer las cosas que Dios nos ha mandado, a evangelizar, a predicar a la calle, a predicar al llamado que Dios nos hizo como pueblo de Dios. Pero ¿cuánto va a durar eso?
Si nuestro amor no está fundado realmente, si nuestro corazón no está puesto en Dios como prioridad, simplemente va a pasar un domingo, va a pasar segundo domingo, un mes, y ya ese compromiso se nos va a olvidar. ¿Cómo se le había olvidado a Pedro? Recordemos a Pedro, el Señor lo había llamado siendo pescador y lo invitó a seguirle, y el llamado de Dios, de Jesús a Pedro fue, sígueme, ahora te haré pescador de hombres. Ahora tu prioridad, tu llamado, tu ministerio es a rescatar almas, a traer hombres al reino de Dios. Y Pedro, después de la muerte de Jesús, había olvidado ese compromiso y había vuelto a pescar, había vuelto a su barca. Y Jesús lo encuentra en la playa y le dice, y le hace esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él, muy triste, al darse cuenta, porque Jesús le repite 3 veces esta misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se da cuenta, se entristece en su corazón porque se da cuenta de que él había hecho un compromiso con el Señor, de que él había olvidado ese compromiso y se había vuelto atrás y ya no estaba cumpliendo. Por eso Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ese es el llamado de Dios. En nuestro amor a Dios debe verse reflejado en una obediencia sincera, en una obediencia que tiene que ver con un compromiso para obedecer los mandamientos, para obedecer las leyes de Dios, para obedecer el llamado de Dios, que seguramente Dios te ha llamado a ti con un propósito, te ha entregado un ministerio, te ha entregado un talento, te ha entregado un don, y muchos han enterrado ese don, han enterrado ese ministerio por amor a otras cosas, por amor a otras prioridades. Pero el llamado es hoy, y el Señor nos dice hoy día, y el Señor te dice hoy día: ¿me amas? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. La evidencia de nuestro amor a Dios tiene que estar reflejada en nuestra obediencia a nuestro amor a Dios debe estar reflejado en nuestra obediencia sincera a Dios. Nuestro amor a Dios simplemente no debe ser de labios, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había caído en esa religiosidad y su amor a Dios simplemente era de labios. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra motivación. Y hermanos, les invito a que reflexionemos en esta palabra. ¿Amamos de verdad a nuestro Dios? ¿Realmente Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón? Pasado este tiempo, pasado el susto, pasado el miedo, ¿volveremos nuevamente a nuestra rutina, volveremos a nuestra religiosidad? ¿O realmente hayamos entendido, hayamos aprendido la lección de que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? Que Él es prioridad, que nuestro amor hacia Él debe ser más grande. Él dijo que nuestro amor a Él debe ser más grande que nuestra familia, que nuestras cosas, que nuestra propia vida. El Señor les bendiga. Les invito a reflexionar y realmente a poner esta palabra. Primeramente la pongo en mi corazón, en mi vida, y quiero que también usted pueda entender esta palabra en su corazón. Les bendigo con todo mi corazón. Un gran abrazo, muchos cariños para todos y muchas bendiciones.